¿Eso qué le pasó? Ah, otra vez dañaron eso. Ah, no, el video. Le puse la que enfoca a este lado y enfoca en la mitad. Mira. Y la del otro lado y desde por allá en la puerta. Volvieron y lo dañaron. Es el que enfoca todo. En fin. Buenas tardes. Los de Zoom me pueden confirmar si me escuchan. Profe, sí se escucha. Gracias. Muy bien. Bien, muy buenas tardes. Venimos entonces desde la clase pasada hablando del proceso de muestreo, que es uno de los procedimientos esenciales a la hora de convertir una señal analógica a digital, ¿cierto? Eh, entonces, sobre ese proceso de muestreo, pues hemos dicho muchas cosas. Primera de ellas es que si uno va a realizar un proceso de muestreo ideal, vimos cómo la señal muestreada en el dominio de la frecuencia corresponde a el espectro de la señal original replicado infinitas veces, donde cada réplica aparece en un enteros de fs, de la frecuencia de muestra. Hablamos entonces, conectándolo pues con esa idea, del teorema de muestreo y, digamos, la condición que debe cumplirse, ¿cierto? Luego vimos entonces que gracias a que el espectro es de esa manera, eh, notamos que para recuperar la señal original bastaba con simplemente filtrar, un filtro pasabajas, ese espectro de la señal muestreada y ya con eso teníamos, ¿cierto? Eh, Luego empezamos a hablar del proceso de muestreo real. El proceso de muestreo ideal, que era el que se realizaba con impulsos, argumentamos por qué no se puede realizar en la práctica. Entonces hablamos luego de un proceso de muestreo real, en donde el proceso de muestreo real ya no se hace con impulsos, sino con pulsos, con una forma general P de T. Y vimos cuál era la relación entre ese muestreo real y el muestreo ideal. Y encontramos que básicamente era lo mismo en términos del espectro, solamente que ya existía la influencia del espectro de la forma del pulso. Pero entonces vimos que para hacer el proceso para obtener la señal original, había que hacer, además del filtrado, un proceso de ecualización, ¿cierto? Que era contrarrestar el efecto de esa forma del pulso PDT, ¿cierto? Muy bien. Eh, ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos más o menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar a hablar un poquito con cierto nivel de profundidad sobre el aliasing, que hemos dicho. ¿Qué es lo que es el aliasing? De lo que hemos dicho aquí.
Pero ¿por qué aparece eso? Entonces, la violación del teorema del muestreo, ¿qué quiere decir la violación del teorema del muestreo? Es no muestrear a por lo menos 2 veces el ancho de banda de la señal original que se está muestreando, ¿cierto? Cuando se viola eso, ocurre el fenómeno de aliasing. Eso desde el análisis espectral que vimos es tan simple como ver que esas réplicas en la señal muestreada se empiezan a solapar, ¿cierto? Y esa información, pues, bueno, ese fenómeno es el conocido como el aliasing. Muy bien. Esa es como la distorsión que sufre la señal muestreada que hace que la obtención de la señal original, pues, por lo menos perfectamente, no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver un poquito con algo de profundidad ese fenómeno del aliasing y luego ya empezamos a ver otras, digamos, otros esquemas de muestreo con pulsos o codificación de información con pulsos y después empezamos a ver los códigos de línea. ¿Okay? Muy bien. Entonces, clase 5. ¿Hay alguna inquietud por ahora? No. Ah, pero si no me sale el teclado, muy difícil. ¿Por qué no sale el teclado? Explícame. Q, no sale el teclado. ¿Qué hacemos? Cerramos la aplicación. Muy bien. Súper bacán. ¿Qué pasa? Señor. Por eso, ahí está, pues. Pero no. ¿Cómo hago para escribir si no me sale el teclado? Eso hice y no. ¿Qué nota? Ah, bueno, hay un asuntico. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver que ya les envié el enlace de invitación al sitio de Google Classroom y ya están las notas, las notas de las primeras 4 clases ahí, sí. A ver, yo no me explico. Vea eso. Hay manera de sacar el teclado cuando no sale. No sé. ¿Qué es esto? No jodas. No sé. Ni idea. Ah, pero es que no funciona en ninguna parte. Algo pasó con el teclado. Sí, señor. Uy, no. Reiniciemos la tablet, por favor. Una cosa. Señor, pero nuevamente, ¿cómo le cambio el título si no me sale el teclado para nada? Ya después cuando sí. Ah, yo veo. Ok. Voy a seguir tu recomendación entonces. Listo. Ok, listo. Entonces, démosle con el tema del aliasing. Ok. Les decimos lo siguiente. El teorema del muestreo
exige tener señales GT limitadas en banda. Las señales en la vida real no lo son. Ya esto lo dijimos. Usted me recuerda por qué decimos que las señales en la vida real no son limitadas en banda. Qué cosita, no. ¿Quién me puede decir entonces por qué decimos que las señales en la vida real no son limitadas en banda? Se perdió el video. Muy bien. No detecta la cámara. Pero qué cosa tan sabrosa dar clase acá. ¿Para qué ya? Mm, ¿Ahora qué le pasó a esto? Eh, ¿Cuál será? Una de estas. Ya volvimos. El video no vuelve. ¿Cuál será el video? Segundito, los de Zoom, que estoy aquí tratando de recuperar el video. No, no recupero el video. Bien. Bueno, no. Pues sigamos. Yo prometo que no voy a hacer nada en el tablet. Todo lo hago aquí en estas hojas. Ahí en la tablet. Listo. Bien, entonces, ¿por qué es que las señales en la vida real no son limitadas en banda? ¿Qué es que una señal sea limitada en banda? Primero que todo. Es decir, a partir de un punto en el espectro en adelante, la energía que tiene la señal es cero. Entonces, de un valor de frecuencia en adelante, ya no hay nada de energía. Entonces, es una señal limitada en banda. Lo que estoy preguntando es, ¿por qué eso no existe en la vida real? ¿Cómo así? ¿Qué significa que una señal sea limitada en banda? Entonces, siempre existe esa dualidad entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Cuando usted tiene una señal que es finita en un dominio, en el otro dominio es infinita, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una señal que es limitada en banda, ¿cierto? Quiere decir que está acotada en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, necesariamente tiene un comportamiento no cero de menos infinito a infinito. Y eso claramente no existe. O sea, no podemos tener una señal que exista desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Y pues, indefinidamente, ¿cierto? Entonces, ese es el problema. Decimos, pues, estas son de duración finita en el tiempo
necesariamente. Lo que se traduce en un espectro de longitud infinita en frecuencia. Es decir, un ancho de banda infinito. ¿Sí? Entonces entendemos por qué no podemos tener señales limitadas en banda. Pues, el hecho de que no tengamos señales limitadas en banda inmediatamente dice no podemos cumplir con el teorema del muestreo. ¿Cierto? Porque si la señal no va a ser limitada en banda, es decir, si la señal va a tener un ancho de banda infinito, entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia de muestreo para cumplir con el criterio del teorema del muestreo? Exactamente. No hay manera. Esta realidad indica que alguna cantidad de aliasing nunca puede evitarse en la práctica. Es, esta es una razón adicional por la que para, eh, para hacer el proceso de muestreo en la práctica, nos mencionaba Manuel en su momento que se recomienda que para cumplir con el teorema del muestreo no se haga el muestreo a dos veces, a más de dos veces de ancho de banda de la señal, sino muchas veces, 10 veces, 20 veces, 30 veces. Esta es la segunda razón. Siempre va a haber algo de alias, siempre. Entonces, lo que uno busca es que uno ponga las réplicas de la señal original tan lejos como se pueda, de tal manera que la energía de la señal ya haya muerto bastante cuando vaya a aparecer la otra réplica. ¿Listo? Esa es la segunda razón. Nunca puede evitarse en la práctica, sin importar cuán alta se haga Fs. ¿Listo? Ahora, gráficamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, vemos lo siguiente. ¿Por qué no están limitadas en banda? Entonces, ¿qué implica que una señal esté limitada en banda? Una señal limitada en banda es aquella en la que a partir de un valor de frecuencia no hay nada de energía de la señal. Entonces quiere decir que su duración, entre comillas, en el dominio de la frecuencia es finita. Duración finita. Muy bien. ¿Qué pasa con una señal de duración finita en el dominio de la frecuencia? ¿Qué pasa con ella en el dominio del tiempo? Que es infinita en el dominio del tiempo, ¿cierto? Que
tiene valor desde menos infinito hasta más infinito. Ese tipo de señales pueden existir en la práctica. Una señal que en el tiempo exista desde menos infinito hasta infinito. No, okay. No necesariamente, pero es más al revés. Es decir, yo en la práctica, ¿qué puedo tener? En la práctica puedo tener una señal que tiene una duración finita en el tiempo. O sea, empieza en un punto del tiempo y termina en otro punto del tiempo. ¿Listo? Esa es nuestra restricción. Ahora, ¿qué significa eso? Que en el dominio de la frecuencia va a ser infinita. Nuevamente, todo lo que en un dominio es de duración finita, entre comillas, en el otro dominio es de duración infinita. Es como un efecto de dualidad entre los dos dominios, ¿cierto? Entonces, si yo quiero tener un comportamiento acotado en el tiempo, que es lo que ocurre en la frecuencia, necesariamente la, digamos, el ancho de banda es infinito. Ahora, usted dice, profe, pero es que a partir de este valor de frecuencia, la energía de la señal, si bien es infinita, se extiende desde menos infinito hasta infinito, a partir de este valor de frecuencia, la energía de la señal es despreciable. Ok, vos está bien, vos puedes hacer ese, digamos, ese análisis y utilizar esa idea para poder construir tu sistema. Pero que existe energía de ahí para allá, existe. Así sea, para mi aplicación, sea despreciable. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En realidad, cuando yo tengo el espectro de la señal GF, lo que tengo es una cosa como así. Listo. Este que acaba de pintar ahí, bueno, esto es frecuencia, ¿cierto? Y esto, o sea, esto continúa de manera asintótica en ambas direcciones. Listo. Y entonces, bueno, esto es como, ok, esta es GDF. ¿Listo? Entonces vemos que si bien hay una porción, pero cuando está el video, hay una porción que es, digamos, la que nos es significativa para la aplicación en específico. Es decir, a partir de este valor, a partir de esos puntos, la energía es tan pequeña que en mi caso de aplicación no le voy a parar bola, simplemente voy a asumir que es cero. Pero, a pesar de que yo asumo que es cero, no quiere que en realidad lo es. Pues a partir de este punto para acá y a partir de este punto para acá, la energía existe. O sea, el ancho de banda en realidad es infinito. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted le hace el teorema del muestreo a esto, ¿qué pasa? ¿Hay forma de aplicar el teorema del muestreo correctamente? No. O sea, ¿cuál es la frecuencia de muestreo que usted tiene que utilizar para que no se le solape ese espectro con su réplica? No hay forma, ¿cierto? O sea, es infinito, pues, ¿cierto? Entonces, miremos acá. Voy a copiar este. Bueno, no lo copio. Yo una cosa. Sería así de ninja, vamos a ver. Ah, no me agarró el otro. Ok. No lo copié, pues. Poseído por el demonio. Copiar. Están de testigos que copié.
Pegar, epa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Listo, tenemos ese es el espectro original, pero tenemos además, tenemos, esto es F, pero tenemos además las réplicas. Es decir, por acá tenemos Fs y por acá tenemos menos Fs, ¿cierto? Y entonces vamos a tener en cada uno de esos valores una réplica. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquí voy a tener una cosa como así. Continúo, pues, ¿cierto? ¿Cierto? Y vamos a ponerlo en otro color, por ejemplo, este morado, ¿cierto? Ahí están las réplicas. Ahora, recuerden, las réplicas, ¿qué ocurre con ellas? Sí, se solapan, pero en realidad la señal resultante de este solapamiento es que, recuerda la expresión matemática de la señal muestreada en el dominio de la frecuencia. ¿Y se acuerda? ¿Qué era? ¿Cómo era la expresión? ¿Eh? La sumatoria de G de F menos NFS, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, lo que tenemos es la suma de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la suma de estas cosas? Entonces, cuando usted hace la suma, se da cuenta que en realidad lo que está teniendo es una cosa como así. Mike Impulse. No, señor. Era GDF. Esta señal negra, esta es G barra de F, que es la suma de todas esas réplicas. ¿Listo? Sí se entiende. O sea, cuando hablamos de las réplicas, la señal resultante es la suma de todas esas réplicas. Obviamente, si las réplicas están, supongamos que tenemos señales limitadas en banda y las réplicas están suficientemente separadas, o sea, cumple el teorema del muestreo, obviamente, ¿qué ocurre? Pues al sumar no se solapan y entonces no se suman, ¿cierto? Aparecen pues los espectros independientes. Pero en realidad lo que está pasando con la señal es que se está sumando. ¿Y qué ocurre? Esto aquí no está como bien ejemplificado, pero vamos a poner aquí un filtro de reconstrucción ideal. ¿Qué es un filtro de reconstrucción ideal? Un filtro pasabajas ideal. Listo. Entonces, pongamos, por ejemplo, yo puedo, vamos a usar uno de estos. Entonces, lo ponemos, por ejemplo, acá. Listo. Esto es filtro de reconstrucción ideal. Listo. ¿Y entonces qué ocurre? Mire, pues, que el dibujo no nos va a ayudar mucho, pero voy a tratar de hacer lo posible pues, para que entendamos. Entonces, note que aquí, comparado con, o sea, la señal negra es la que en realidad tenemos, ¿cierto?
Y entonces vemos que hay un pedazo de la señal negra que le sobra para poder ser la señal morada, que es la que nos interesaría. A la señal original es la morada, ¿cierto que sí? O lo mismo acá, la señal negra, que es la que tenemos, tiene un pedazo que le sobra comparado con la azul, que es la que nos interesa, la señal original, ¿cierto? Pero si además, otra cosa, si yo corto acá, ¿qué quiere decir? Que todo esto de acá en adelante se va a desechar. Todo esto de acá en adelante se va a desechar, ¿cierto que sí? Pero ¿qué pasa? La señal azul tenía todo esto. La señal original tenía todo esto. Y yo se lo moché. ¿Cierto? Entonces tengo dos problemas. ¿Cuáles son los dos problemas? Estoy incluyendo acá una cosa que no pertenecía a la señal original. Mire, la señal que yo tengo es esta. ¿Cierto? Y eso, comparada con la azul, que es la señal original, le sobra pues un pedazo. Primer problema. Segundo problema, la señal azul tenía todo esto. Pero cuando yo aplico el filtro de reconstrucción, es decir, el filtro pasabajas ideal, le estoy mochando todo esto. Ese es el segundo problema. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos a mirar acá. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esta colita morada, o sea, el dibujo aquí no va a colaborar, ofrezco disculpas por eso, pero conceptualmente se puede entender. Esta colita morada es como si se pasara para acá. ¿Listo? Este dibujo no ayuda. ¿Listo? Yo lo pude haber hecho más simétrico, ok, me perdono. ¿Listo? Entonces, esa colita morada que estoy incluyendo es como si se pasara para el otro lado. Y lo mismo, esta colita azul, entonces, esta colita morada es como si se pasara para acá. Y esta colita azul, ¿cierto? Que boté, que estoy mochando del espectro de la señal original, esta colita azul, es como si se pasara para acá arriba. Es como si se pasara. ¿Y usted por qué? Se dirá, profe, pero usted por qué dice que es como si se pasara. Es que recuerde, esas figuras azul, morada y roja son exactamente iguales, solamente que están desplazadas. Pero entonces cuando yo mocho del azul, mocho esto, ¿cierto? Es lo mismo que esto. ¿Cómo? No, 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 no está limitada, ninguna está limitada. Entonces, este pedazo que estoy mochando es como si se agregara este pedazo acá arriba. ¿Listo? Ese fenómeno, desde ya lo escribimos con claridad, se conoce como plegamiento espectral. Entonces es como si las colitas se plegaran. Es decir, sobra este coso, se dobla para acá. O este coso se dobla para acá. ¿Listo? Ese es el plegamiento espectral. ¿Sí? Entonces vamos a decir. Con un filtro de reconstrucción ideal, la señal que se obtiene es. Entonces, ¿cómo es la señal que se obtiene con el filtro de reconstrucción ideal? Esta sí me va a tocar volverla a hacer. Vamos a hacerla con toda la paciencia. Y entonces tengo, esto es F, ¿cierto? Y
Muy bien. Entonces el filtro se aplica como por acá. ¿Cuál es esta frecuencia? ¿Cuál es este valor acá? Este valor no es Fs. Muy bien. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál es este valor acá? Recuerde, Fs es donde aparece centrada la réplica. No es B. B no existe. Hola. Fs medio. Gracias. Fs medio menos Fs medio. O sea, ¿cuál es el punto medio entre 0 y Fs? Fs medio. ¿Cierto? Y viene el filtro. Es filtro de reconstrucción ideal. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos? La señal es una cosa como así. ¿Cierto? Y la señal azul es, es en realidad como por aquí así. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este pedazo que está agregado, ¿cierto? No existía en la señal original, corresponde precisamente a todo este otro pedazo. Digamos, esto sigue así, asintóticamente, ¿cierto? Lo mismo acá. Es esa energía, toda esta energía, es como si se cortara y se pegara, ¿cierto? Como que yo moché estas colas, estas colas las moché, ¿cierto? ¿Y qué pasó con ellas? Ah, como si esa energía cogiera y se montara acá. Listo. Eso, entonces, lo voy a escribir de manera clara, plegamiento espectral. ¿Ok? ¿Alguna inquietud con eso? Entonces, este fenómeno de plegamiento espectral básicamente dice, el fenómeno del aliasing tiene dos problemas. ¿Cuáles son los dos problemas? Acaba de decir, muchachos. O sea, usted mocha una parte de la señal, ¿cierto? La señal original la tenía, usted mocha. Ok, ese es uno. ¿Cuál es el otro? Eso, entonces la señal original versus la señal que sí tengo, hay un pedazo sobrante, montado. Esos son los dos problemas. Entonces decimos, el aliasing es inevitable, como Thanos, luego del filtrado de reconstrucción. ¿Qué es el filtrado de reconstrucción? Simplemente aplicar el filtro pasabajas para recuperar de la señal muestreada a la señal original. Reconstrucción causa dos problemas.
Primero de ellos, entonces, se pierde la cola. Muy bueno. La cola entre comillas, ¿cierto? Del contenido espectral por encima de Fs sobre 2. Sabemos pues que cuando decimos por encima de Fs sobre 2, o sea, es por encima de Fs sobre 2 y por debajo de menos Fs sobre 2, porque pues el espectro es simétrico. Muy bien, muy lindo. Y el segundo problema, se distorsiona el contenido espectral para frecuencias por debajo de Fs sobre 2. Entonces, esto puede interpretarse como que la cola que se pierde se lega sobre el espectro que no se pierde. Y esto es el plegamiento espectral. Pues, nuevamente, notamos que la señal original tiene este espectro infinito en ancho de banda, ¿cierto? Pero que va perdiendo energía a medida que se va teniendo valores de frecuencia más y más altos. ¿Listo? Hacerle un proceso de filtrado de esa señal va a resultar en el plegamiento espectral, que es que lo que se mocha, la cola que se mocha, es como si se montara a la parte que no se mocha. ¿Listo? Entonces, por eso es que se aconseja tener las frecuencias de muestreo tan altas como se pueda. Señora. Ok, el problema es mucho más grave. Es decir, la pregunta por aquí es, aquí estamos analizando el caso más sencillo de este aliasing, que es cuando el filtro de reconstrucción es ideal, perfecto, ¿cierto? Pero en la práctica eso tampoco existe. Entonces, ¿qué pasa con este fenómeno? Es peor. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que hay más distorsión eh, eh, en la señal muestreada cuando yo voy a tratar de recuperar la señal. Mucha más distorsión. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna inquietud, alguna otra inquietud? Muy bien. Ahora, ¿cómo abordamos esto? ¿Alguna idea? ¿Cómo? Si tenemos ese problema, ¿cierto? Y entonces, nos jodimos. Un muestreo increíble. Pero mira que un muestreo increíble
nos resuelve un poquito el problema. Es decir, lo minimiza, pero sigue estando. ¿Qué podemos hacer para colaborarnos un poquito más? Eso. Entonces, esa es una de las respuestas. Por aquí Manuel nos indica, nos sugiere filtrar antes de muestrear. ¿Qué hace eso? ¿Cómo? Suaviza más la señal, no me gustó. Eso. Entonces, filtrar antes de muestrear, entre comillas, nos limita en banda la señal original. No se puede hacer completamente, porque eso se traduciría en una señal que no existe, pero sí ayuda mucho. ¿Sí se entiende? Antes de muestrear, limito en banda la señal. No es, pues no es una limitación completa, no se puede hacer, pero sí ayuda. ¿Listo? Entonces, eso, ese filtro antes de muestrear se conoce como filtro anti-aliasing. Entonces, muy rebelde la tableta ahora. Una forma de minimizar el impacto del aliasing es limitar la señal en banda a la señal GDT antes de muestrearla. Muy importante, antes de muestrearla. Voy a subrayar eso. Vamos a limitar la señal en banda. ¿Ok? Entonces, esto se logra pasando a GDT por un filtro anti-aliasing. Obviamente es pasabajas. Pues voy a señalar aquí lo del filtro anti-aliasing. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Rápidamente. Yo tengo una señal GDT que ingresa por acá a un sistema. A esa señal GDT se le aplica el filtro anti-aliasing, ¿cierto? Entonces, después de ese filtro anti-aliasing sale una señal y ahí sí se muestrea. Y se muestrea, ya pues uno mirará cómo se muestrea y finalmente entonces sale una señal muestreada. Entonces vamos aquí a completar el dibujito. Entonces tenemos esto acá, esto es H, poner aquí, es H sub AA de F. Ese AA es anti-aliasing. ¿Listo? Y resulta entonces que aquí entra GDT. Esto es el filtro anti-aliasing. Vamos a escribirlo acá. Filtro anti-aliasing. ¿Qué sale al otro lado? Pues sale una señal
que la vamos a denominar GAA de T. O sea, la misma señal original, pero limitada en banda. Limitada en banda por ese filtro anti-aliasing. Ese filtro anti-aliasing nuevamente es un filtro pasabajas con una frecuencia de corte establecida, muy pispo. Cuando digo muy pispo es un filtro de alto desempeño. ¿Okay? Y resulta que después esa señal GAA de T es muestreada. Y ese proceso de muestreo se hace bien sea real o no. Pues yo voy a poner acá simplemente el proceso de muestreo ideal. ¿Se entiende? Este es el muestreador. ¿Listo? Y finalmente tenemos al otro lado del todo GAA barra de T. Eso es lo que sale al otro lado. Entonces, nuevamente, quiero aquí como señalar esto como con más, para que se note que este es como el protagonista de esto acá. ¿Sí? Ese es el filtro anti-alias. Esa es la idea. ¿Sí se entiende? Es bien sencillo. ¿Sí? Profe, Hola. ¿por qué no podría ser pasabandas? ¿Por qué no podría ser pasabandas? ¿Por qué es su pregunta? Explícame un poquito. Porque ahí está, pues, pusiste que el filtro antialiasing entre paréntesis pasa bajas. Entonces, sí, Ujú. ¿por qué pasabandas? El Lo que filtro pasa de es que, tanto ¿qué bajas es y lo que las estamos, altas. ya, ¿qué es lo que estamos buscando con el filtro anti-aliasing? Limitar en banda. Limitar en banda. Entonces, limitar en banda es básicamente decir que desde la frecuencia cero hasta una frecuencia que llamamos B, la señal va a tener la energía y de ahí en adelante no va a tener nada. ¿Eso cómo se llama? Una señal pasabajas. Claro, entonces, a mí lo que me interesa es que la señal se acabe a partir de un valor de frecuencia en adelante. Entonces, por acá nos están diciendo, bueno, no se puede decir que la señal va a tener algo de energía desde un valor de frecuencia hasta otro. Claro que sí. Y en ese caso tendremos una señal pasabanda. Listo, no hay problema. Lo que nos interesa es que se acabe a partir de un valor de la frecuencia en adelante. ¿Listo? Eso es todo. Sí, el de Zoom, sí, sí quedó claro. Sí, pero gracias. Listo. Muy bien. Ok, entonces, el uso del filtro anti-aliasing no previene los dos problemas listados. ¿Por qué? Recuerde, ¿cuáles son los dos problemas listados? ¿Qué me los repite? Es usted mocha la cola. Y el segundo, señora, se distorsiona la señal porque se agrega energía donde no debería ir. El filtro de anti-aliasing, ¿cuál de los problemas nos resuelve? Las colas deberían estar, yo las mocho. Entonces, ese problema no me lo resuelve. ¿Sí me entiende? Ojo pues, yo le estoy diciendo, mire, yo tengo esta señal, tengo esa señal, es la señal original. Y entonces yo le estoy diciendo, yo voy a filtrar antes de muestrear. Entonces, cuando yo filtro antes de muestrear, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces ahí estoy eliminando las colas. Y las colas eran parte de la señal original. Entonces, ese problema persiste, sigo botando las colas. Pero ¿qué pasa? Eso, entonces.
Con un filtro ideal ya no va a haber ninguna distorsión. ¿Por qué? Porque a las réplicas también les boté las colas. Entonces la réplica no va a tener cola que se monte aquí. ¿Sí o no? Toda la réplica, tiki, tiki, se mochó, no hay nada, sigue la otra réplica, tin, se mochó, sigue la otra, perfectas. Se mocha información, sí, pero no se le monta la otra. No resuelve uno de los problemas. ¿Sí? Entonces, decimos acá, se sigue perdiendo la cola. De comillas la cola, ¿cierto? Muy bien. Pero previene el plegamiento espectral. Hola. ¿Cuál es la, o sea, por qué estás preguntando eso? Ah, ok. Entonces, por aquí Manuel me está poniendo zancadilla y dice, en realidad no tengo filtros ideales, ¿cierto? Sino que los filtros que puedo utilizar son reales. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué se traduce eso? A que yo ya no voy a tener esto así tan pispo, cuadradito como se muestra acá, sino que va a ser una cosa como así, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa mochada de esa cola no es tan así. Algo de la cola va a quedar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tenga las réplicas, esa colita se me va a montar sobre la otra y así. ¿Qué es lo que ocurre? Como todo en esto, más o menos. Es decir, un, se ayuda un poco, la distorsión es mucho menor, pero sigue habiendo distorsión por pegamento. ¿Listo? Entonces, bueno, y otra ventaja que tienen estos filtros anti-aliasing del filtro anti-aliasing es que reduce la influencia de ruido de alta frecuencia que pueda tener EDT. Bien. Es como así. O sea, estoy aquí listando otra ventaja que puede tener el filtro antidial. Entonces, suponga que, ya que no puedo utilizar el tablero, tengo la señal original, ¿cierto? Esto es el tiempo, pero resulta que la señal original, en vez de ser así suavecita, es una cosa como así. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ella tiene una tendencia clara, como una tendencia global, que es, pues, esta, ¿cierto? Tiene una tendencia global. Pero tiene una variabilidad aleatoria, ¿cierto? Que es este tembleque. Muy bien. Entonces, una de las cosas que hace el filtro anti-aliasing es, yo voy a limpiar la señal, o sea, es decir, eliminarle ese ruido de alta frecuencia que aparece. Entonces, lo que va a ayudar a hacer es esto, la señal que hace, suaviza la señal. Eso es lo que hace. Claro, un filtro de media móvil es un filtro pasabajas muy malo, pero pues es un filtro pasabajas. Eso es lo que hace. La respuesta de un filtro de media móvil, la respuesta en frecuencia es muy fea, pues como no es muy plana, pero es un filtro pasabajas.
sea, cualquier filtro de media, uno está siendo filtrado para abajo. Hola. Otra vez. Una vez tomada la frecuencia, sí, eso hasta hace unos 15 años o incluso 10 años, no diría, no. O sea, el efecto del aliasing no se puede deshacer. ¿Listo? Pero con la inteligencia artificial, ya sí. Entonces, incluso cuando la señal tiene mucho aliasing, se puede eliminar efectos del aliasing bastante con inteligencia artificial. ¿Cómo? No, lo que pasa es que hay un principio fundamental en la vida y es que usted no puede crear información de la nada. Es que es lo que pasa con el alias. Usted cogió información y la dañó y no hay manera de como obtenerla de nuevo. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Bueno, de esa señal original yo no puedo sacar la información, pero sí tengo miles y miles de otros ejemplos de cómo se comportan las señales. Entonces, si bien esta señal yo no le puedo sacar la información, yo miro todas esas otras señales y, ok, más o menos sé que esta señal debería ser de esta forma. Con eso se minimiza bastante el problema del algoritmo. ¿Cómo se ve EDAA en términos del tiempo? Eso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, digamos que la señal original, o sea, por aquí la pregunta es que cómo se ve la señal original luego del filtro de antialias. Entonces, la señal original era una cosa así, tal como vimos ahorita. Bueno, de hecho, me perdona, no era así, era por ahí desde acá. Porque no puede empezar antes de T0, de T0. ¿Listo? Digamos que esa es la señal original. Entonces, ¿qué va a pasar? La señal, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo le estoy aplicando un, como un truncamiento, entre comillas, en la frecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso, obviamente, me va a distorsionar la señal, me va a filtrar esta cosa, me va a limpiar ese ruido, ¿cierto? Esto está claro, pero ¿por qué no me pone el verde? Pues me va a filtrar el ruido, me va a quedar así, eso está claro, creo yo. Pero además, ¿qué hace? El hecho de que yo trunque la señal en la frecuencia, ¿cómo se traduce eso en el tiempo? Se ensancha. Entonces, la señal va a sufrir un poquito de un ensanchamiento. Entonces, lo que uno normalmente ve es algo así. Un poquito, pues, aquí lo voy a exagerar. Se ensancha. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, gráficamente, sí ahorita pues, me distraje con la pregunta. Lo de la inteligencia artificial se entendió. No, no. O sea, antes de la inteligencia artificial no había manera de deshacer o sea, por lo menos yo no lo conozco, de deshacer el aliasing, porque era como pérdida de información del todo. ¿Listo? O sea, es como, eso se llama un problema inverso. Es decir, ¿cómo hace uno para saber que cómo se combinaban estas señales en este punto, ¿cierto? O sea, aquí, este punto era como la combinación de unas señales, ¿cierto? Pues esta es la señal original, la negra es la señal que sí veo, y la azul y la verde son la señal original y la réplica. Yo como hago, teniendo esto, ¿cómo hago para saber cuáles eran las señales que se sumaron para producir eso negro? Hay infinitas soluciones, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, en los problemas inversos, o sea, esos son, digamos, un tema, una rama de las matemáticas pues, grande, llama problemas inversos.
y es como tratar de obtener información, esa información a partir de ciertos criterios. Entonces, uno sí sabe que, por ejemplo, hay unas soluciones que no se pueden dar. Por ejemplo, yo sé que seguramente las señales que se sumaron no eran así. ¿Cierto? Entonces, uno puede insertar información al problema para tratar de acotar el espacio de búsqueda y decir, bueno, debe ser algo así. Eso es lo único que se puede hacer. La inteligencia artificial es bastante buena haciendo eso. ¿Listo? ¿Cómo así? Sí, porque es simétrico, completamente simétrico. ¿Listo? Gráficamente. Es gráficamente lo que vamos a tener es una cosa como esa. Entonces, esto es frecuencia, ¿cierto? Bien. Y entonces, yo lo que voy a tener es, vamos que es por acá, por acá. Esto es Fs sobre 2 menos Fs sobre 2. Y entonces tenemos el caso ideal, ¿cierto? Ese es el caso ideal. Y entonces finalmente lo que vamos a tener es algo así. Tin, 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 tin. ¿Cierto? Esta señal es G de AA barra de T, pues en ese punto. Muy bien. Ahora, en la práctica, tal como nos dijeron por allí, no voy a tener un filtro así tan hermoso, sino como algo más así. ¿Cierto? Ese es como el filtro de la práctica. Entonces, digamos, en la práctica se usa un filtro real con una respuesta empinada en la transición. Ahí estoy exagerando, pues obviamente, en el dibujo, pero pues para que se entienda. ¿Listo? Eso es lo que se hace la. ¿Alguna inquietud? ¿Sí? Listo. Muy bien. Pues con eso cerramos, digamos, la cuestión de el muestreo, que vamos a ver de muestreo pues, en este curso. Quedan otros procesos, luego los veremos. El proceso de cuantización, eh, lo veremos pues con algo de profundidad. El proceso de codificación no lo vamos a ver, eso hace parte de la teoría de la información, no lo vamos a ver. Es como asignar valores de palabras de código pues a los diferentes niveles de cuantización, no lo vamos a ver acá, teoría de la información. Listo, ahí nos vamos bien, ¿ok? Cualquier razón, ahora, bien. Entonces, digamos lo siguiente. Modulaciones de pulsos a partir del muestreo de la señal analógica.
Entonces, miren, lo que esta corta discusión lo que busca es establecer, vamos, de manera muy rápida y muy superficial, el hecho de que la información del proceso de muestreo se puede codificar de diferentes maneras. ¿A qué me refiero? Lo más natural a la hora de yo sacarle muestras a la señal, una señal analógica, ¿cierto? Lo más normal es coger y decir, bueno, no, simplemente yo voy tomando muestras de los valores de amplitud, ¿cierto? Y esas son mis muestras, ¿ok? Entonces ahí básicamente la información de la señal original, que es esta verde, ¿cierto? Queda codificada en la amplitud de estos pulsos. ¿Sí o no? Los cambios de la señal verde en amplitud están directamente conectados a los valores de amplitud de estas muestras. ¿Cierto que sí? Muy bien. No tiene que ser así, sin embargo. Entonces, si yo voy a utilizar pulsos reales, por ejemplo, yo pudiera guardar esa información, ya no en la amplitud de las muestras, sino en, por ejemplo, la posición de las muestras o en el ancho de las muestras. ¿Cómo así? Ya lo vamos a ver. Entonces, esa es la idea. Mostrar que existen, pues, otras formas de guardar la información de la señal original. Muy bien. ¿Qué le pasa, pues? Muy bien. Les decimos, hasta ahora hemos considerado el proceso de muestreo de una señal analógica GDT a partir de una serie de pulsos. La amplitud de esos pulsos lleva la información de GDT. Lo que permite representar de manera sencilla a GDT en el lado del receptor mediante secuencias de números. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Cuando yo muestreo con pulsos la señal original, lo que voy a tener es en el lado del receptor una serie de niveles de amplitud, ¿cierto? Entonces, lo que hago es simplemente asignarle números, pues, códigos, a esos niveles de amplitud. Y entonces, en el lado del receptor, cuando yo mire esos números,
como sencillo, que yo puedo saber más o menos a qué niveles de amplitud me estoy refiriendo. ¿Listo? Esa es como la forma más natural. No obstante, no hay razón para pensar que la información de EDT no pueda ir almacenada solamente en la amplitud de los pulsos. Entonces, en general, podemos llevar la información de GTN. Entonces, ¿de qué manera podemos llevar la información de GT? La primera es en la amplitud, que es la que acabamos de ver, ¿cierto? De los pulsos, como hemos visto. Lo que se conoce como ¿cómo se conoce eso? ¿Alguien sabe? Modulación, ¿cómo se traduce eso en español? Modulación y amplitud de pulso. Pulse amplitude modulation. Esta es la sigla, la veremos varias veces en este curso. PAM. Entonces, cuando hablamos de llevar la información de la señal en la amplitud de los pulsos, estamos hablando de PAM. Muy bien. Esa es una de las alternativas. ¿Qué más alternativa? Que mencionamos ahorita. Entonces, ¿dónde más puedo llevar la información de la señal? En el ancho de los pulsos. ¿Otra alternativa? No. Entonces, miren, tenemos primera alternativa en la amplitud. ¿Qué características tiene PAM? Es la amplitud de la que varía conforme la amplitud de la señal original va variando. Pero el ancho de los pulsos es constante y la posición de los pulsos también. Es decir, todos los pulsos son equidistantes. Otra alternativa es la información la llevo en la duración de los pulsos o el ancho de los pulsos. Entonces, la amplitud va a ser constante, la posición va a ser constante, pero lo que va a variar es el ancho del pulso. Muy bien. Otra alternativa, amplitud constante, ancho constante, posición variable. La posición es la que va a depender de la amplitud. Entonces, miremos. El ancho de los pulsos
lo que se conoce como, entonces, eso tiene muchos nombres, pues, pero digamos el más conocido es este. Pulse Width Modulation, la sigla PWM. Muy seguramente esté en cursos de control y similares a, se ha topado con PWM. ¿Cierto que sí? Y finalmente, la última opción es la posición de los pulsos. Lo que se conoce como pulse position modulation. O sea, PPM. Pues, ¿qué? Ahorita hacemos una ilustración. Pues, ok, vamos bien. Señora. Sí, pero eso de mejor depende de la aplicación. Listo, o sea, es decir, para comunicaciones de larga distancia, hay uno que es mejor que los otros. Para, digamos, en caso de que haya mucho ruido de interferencia por otros sistemas que estén operando y no haya que operar a muy larga distancia, pues hay uno que es mejor que los otros. Entonces, eso de que sea mejor depende de la aplicación. Hola. ¿Cómo hay que combinar? Ok, de Manuel está diciendo acá que si puedo combinar estos esquemas de como de modulación de pulso, es decir, que pueda yo llevar información tanto, por ejemplo, en la amplitud como en el ancho. Seguro que sí. Eso se puede hacer. Yo no conozco ninguna aplicación que los use. Veo que puede ser bastante complejo pues operar, pero pues en principio yo diría que sí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por acá? Todo bien. Listo. Entonces, de todas las modulaciones de pulsos, se puede reconstruir la señal PDT en el lado del receptor casi sin distorsión. ¿Ok? Sin embargo, PAM, como cualquier modulación en amplitud, en amplitud, desde aquí voy a decir algo sobre cuál es el principal problema que tienen las modulaciones en amplitud. Es decir, toda modulación que inserta la información en la amplitud tiene el mismo problema. ¿Cuál es? Susceptible al ruido, pero a un tipo especial de ruido.
el ruido aditivo, ¿cierto? Y si usted tiene un tipo de ruido que se suma a la señal original, pues sabiendo que la señal de información tiene la información es en la amplitud, pues cuando usted le sume ese ruido a la señal original, pues daña bastante el contenido de la información. Pero ese es el problema con las señales, las modulaciones en amplitud y por consiguiente de PAM. Entonces, PAM es muy susceptible al ruido aditivo. Lo que no ocurre con PWM y PPM. ¿Cierto? ¿Por qué? Que la información en PWM y en PPM no va en la amplitud. Entonces, si yo daño la amplitud, no importa mucho. Depende pues del daño. Si el daño es ya muy grande, ok. Daña pues el pulso. Dentro de los parámetros normales, el hecho de que usted dañe la amplitud con ruido no es tan grave para PWM y PPM. Pero ¿cuál es el problema de PWM y PPM? Esta. Esta ofrece ventaja cuando la comunicación es de larga distancia, muy larga distancia. PWM y PPM no. ¿Por qué? Ustedes no saben eso, ahorita lo vamos a mencionar. Pero uno de los problemas más grandes que tienen, o uno de los retos más grandes que tiene cualquier sistema de comunicación es la sincronización. Entonces, como la información de PWM y PPM va en dónde empieza y dónde termina un pulso, usted tiene que tener una sincronización supremamente precisa entre el transmisor y el receptor. ¿Listo? Y eso es muy difícil de hacer, sobre todo a muy larga distancia. Segundo, los esquemas de transmisión a muy larga distancia normalmente sufren un problema que se llama, no sé cómo, ensanchamiento del pulso por diferentes fenómenos. No viene el caso pues analizar. Entonces, ese ensanchamiento del pulso, ¿cierto? Es como la distorsión en donde está la información. Y eso es muy difícil de recuperar, a diferencia del ruido aditivo. Entonces, el ruido aditivo, si es de muy alta frecuencia, usted lo mete por un filtro pasabajas, como vimos ahorita, y listo, ganaste. Pero ese ensanchamiento del pulso o sea, es muy difícil de corregir y protegerse. Entonces, por consiguiente, eso ya lo vamos a escribir. PWM y PPM en comunicaciones no se usa. Pues en ningún sistema de comunicación de alto desempeño se usa. PAM sí, bastante. ¿Listo? Entonces, digamos, como cualquier modulación en amplitud, es bastante susceptible al ruido aditivo. Y el ruido aditivo es de lo más común, ¿cierto? Usted sabe eso. Pero usted tiene una señal muy hermosa, con la información en la amplitud, usted estornudó y ya le quedó con ruido. Es muy, o sea, el ruido aditivo es lo más normal del mundo. Eso se encuentra, a cualquier cosa le inserta ruido aditivo a una señal. Eso. Ahora, PWM y PPM, en cambio, son bastante inmunes al ruido aditivo. Pero requieren de una sincronización temporal bastante precisa.
Además, PWM y PPM pueden sufrir de otro tipo de distorsiones que son más difíciles de contrarrestar en comunicaciones. Esto es lo que les mencionaba ahorita. Ahorita lo dije como ensanchamiento del pulso. También se conoce como dispersión. ¿Qué es eso? Simplemente es ensanchamiento del pulso. Entonces el pulso se alarga. Ahora, cosas que producen eso. ¿Cuáles son las posibles causas de la dispersión? Depende del sistema. Por ejemplo, en fibra óptica, eh, la dispersión se produce ¿por qué? ¿Y por qué se deshace? Entonces, hay muchos fenómenos, ¿cierto? Uno de ellos es que, como ustedes saben, los índices de refracción de los materiales en general dependen de la frecuencia. Pues, o sea, la permitividad y permeabilidad de los materiales en general depende de la frecuencia. En electromagnetismo básico uno dice que no. O sea, como la permitividad del agua es tanto, no es tanto. O sea, es todo un espectro pues de permitividad. Entonces, por consiguiente, el índice de refracción en un material depende de la frecuencia. Entonces, cuando usted envía un pulso en una fibra óptica, algunas componentes van a viajar a una velocidad y otras componentes a otra velocidad. Entonces, eso lo que hace es que las diferentes componentes que componen el pulso lleguen a tiempos distintos, lo que ensancha el pulso. Otro, cuando usted tiene fibras multimodo, el hecho de que existan múltiples modos de operación al tiempo ocurriendo también hace que lleguen diferentes réplicas de la señal en diferentes tiempos en el receptor, lo que ensancha el pulso, etc. Pues hay muchas causas de esa dispersión. ¿Listo? Lo mismo en comunicaciones inalámbricas. Cuando usted transmite inalámbricamente, la señal que llega al receptor pues hay una versión de esa señal que va directo del transmisor al receptor. Pero hay un montón de otras versiones que van y rebotan por todas partes, sufren diferentes cambios. Lo que llega al receptor es pues un montón de señales, réplicas, retardadas y cambiadas pues de muchas maneras, lo que ensancha el pulso, entre otras cosas. Señor. Sí, es decir, sí, exacto. Entonces estamos hablando vos y yo en el baño, pues un salón donde, digamos, todas las paredes son lisas y no hay muchos obstáculos. Entonces, hay un camino que recorre mi voz que llega derecho a tus oídos, pero hay mm, innumerables otros caminos de la misma voz rebotando por todas partes. Entonces llegan allá a tus oídos, pues múltiples versiones, lo que hace que es, pues sí, como que sea la señal como distorsiona, como esparcida en el tiempo. ¿Listo? Es más o menos eso. ¿Listo? Entonces, ese es el fenómeno que ocurre con ese tipo de modulaciones y eso es muy difícil de arreglar. Mucho más difícil que proteger o arreglar daños por ruido aditivo. ¿Listo? Entonces, estas realidades
hacen que PWM y PPM solamente sean empleadas en comunicaciones a muy cortas distancias. Entonces, muy cortas distancias es que en un mismo circuito, donde usted puede tener la señal de reloj alimentando al transmisor, al receptor, ¿cierto? Usted saca la misma señal de reloj para los dos. Y además, donde este ensanchamiento o esta dispersión no ocurre casi. En un mismo circuito, en un mismo aparatico. Eso es lo que ahí es donde se utilizan el tipo de modulaciones de pulsos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, un ejemplo ilustrativo para que nos quede clarito. Y así nos vamos al carajo. Bien. Entonces, ejemplo. Ilustrativo de las modulaciones de pulso. Vamos a ver cómo nos va. Esto va a estar duro. Ofrezco disculpas de antemano. ¿Sí? Entonces, voy a necesitar. Okay. Entonces, yo voy a poner por acá. Se va a hacer los ejes de la señal original. ¿Sí? Y yo lo voy a copiar otra vez. Copiar, pegar, el coste que es. Ahí está. Y voy a hacer otros dos. A ver si soy capaz. Pero ya eso simplemente nos concentramos en la parte de arriba. Entonces, vamos que. Y ese lo copio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo esto es en el tiempo. Todo esto es tiempo, ¿cierto? Todo esto es en el tiempo. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces vamos a decir que la señal original es la siguiente. Ah, no, ok. Esa es la señal original. Bien. Entonces, resulta que esa señal yo la muestreo de la siguiente manera. Entonces, yo voy a hacer aquí unas divisiones, como cada tres o qué. A ver si me cabe. Una, dos, tres, tres. Listo. Entonces va a ser así. Yo voy el campo. Es uno y ya se lo copio.
No, pero súper bueno. Eso, ahí está. Ok, entonces, ahí, justo en esos puntos que marqué, con esas líneas grises, voy a hacer las muestras como si fuera con impulso, ¿cierto? Entonces, esto sería aquí uno, aquí otro, y no hay ninguno, aquí y aquí. ¿Listo? Entonces, en ese caso tenemos muestras con impulsos. ¿Ok? Ahí están. Lo que lo voy a tratar de engrosar un poquito. Muy bien, ahí están. Es azul, es GDT. Vemos que esto es GDT. Ok, muy bien. Ahora, esa señal, esa misma señal original, voy a ver si soy capaz de replicarla acá. La voy a hacer en PAM. Entonces, viene así. Tin, 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 tin. Algo así, ¿cierto? Y entonces, aquí voy a escribir, voy a ilustrar PAM. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Simplemente en cada una de esas cosas grises voy a tener un pulso súper bueno, pulso rojo, así. Entonces vengo, tin, aquí no hay nada, aquí hay un pulsito, ¿cierto? Aquí, tin, vengo acá, otro pulsito, tin, ¿cierto? Sigo acá, otro pulsito, tin, nada, ¿sí o no? Algo así. Entonces, eh, ¿qué notamos? Tal como dijimos, la duración o el ancho del pulso y la posición no varían. Entonces, digamos acá, eso. Duración o ancho y posición de pulsos no variables. Eso ocurre en el caso de PAM. Muy bien, vamos a hacer ahora PWM. PW, muy buena la W. PWM. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a variar en el caso de PWM? El PWM es la duración o el ancho del pulso, ¿cierto? Pero la amplitud y la posición se mantienen constantes. Entonces, ¿qué quiere decir? El ancho del pulso, digamos, el mayor ancho del pulso es la mayor amplitud y la menor amplitud es el menor ancho, ¿cierto? Entonces, algo así. Mire, ¿qué valor tenemos de la señal acá, en este punto? En este punto, ¿qué valor de la señal tenemos? Cero. Entonces, usted dice que es duración cero. No, no puede ser duración cero. ¿Por qué? Porque hay valores negativos también. Entonces, eso tiene que tener algo de duración. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos decir que va a ser algo así, esa duración. Ya tenemos una amplitud alta, entonces una duración más o menos seria. Creo que esa es la que debería ser la más larga, entonces, ¿cierto? Tin, tin, también parecida, un poquito más corta. Esta menos, otra vez cero, ¿cierto? Y ya negativos. Entonces, negativos todavía más, más.
corto. No es el valor más horrible y este un poquito más, algo así. ¿Sí se entiende la idea? Eso. Entonces, ¿qué vemos? Que todos los pulsos tienen la misma amplitud, ¿cierto? Y todos los pulsos empiezan en el mismo punto. Si el punto inicial del pulso siempre se mantiene constante, ¿cierto? Es uniforme. ¿Qué es lo que cambia? La duración. ¿Listo? Entonces, aquí decimos amplitud y posición de pulsos no variable. Y finalmente tenemos el caso de ppm, ¿cierto? Donde la que va a variar es la posición. Entonces, listo, tenemos cero. Ah, bueno, entonces cero va a ser un pulso cuya mitad va a estar detrás del punto de inicio del pulso y la otra mitad después. Listo. Después tenemos una buena amplitud, entonces por acá. Empieza muy antes. Listo. Muy bien. Lo mismo el otro. Parecido, ¿cierto? Ahora el otro tiene una amplitud más o menos tin, entonces tin. Listo. Después otra vez me encuentro con el cero. Entonces otra vez acá. Entonces, tin. Después ya tengo los negativos, entonces después del pulso, después del punto de inicio del pulso. Listo. Y ahí entonces tengo amplitud y ancho de pulsos no variables. Listo. Eso es todo. Bueno, muchachos. Entonces yo voy a dejar ahí. La próxima clase cerramos este tema pues de las modulaciones de pulsos con un par de comentarios y listo. Y ya de ahí empezamos a hablar de los otros procesos que hay que hacer para tener la digitalización de la señal. ¿Alguna inquietud? Queja, comentario, sugerencia. ¿Okay? Profe, muchas gracias. Con gusto. Manuel. Hasta luego, gracias. Señor. Otra vez, otra vez. No, sí, pero no importa. No importa. O sea, porque en el PAM la información va es aquí, ¿cierto? Entonces también los pulsos se le pueden ensanchar, sí, no me importa. ¿Por qué? Porque yo puedo leer en cualquier momento del pulso la amplitud y ya. ¿Sí o no? ¿Se me pueden mover los pulsos? No importa. Desde que yo siga leyendo en un periodo como suficientemente largo, está bien. O sea, ¿cuál es el problema? Que es que en PWM, en PPM, la información va aquí. O sea, en este caso está en donde empieza y donde terminan. Y cuando eso se daña, pues estás dañando la información. Uf. Es que es como si vos me decís, pero si PWM también es susceptible al ruido aditivo, claro. Entonces vos le añadir ruido a PWM y entonces un pulso te puede quedar una cosa así. A mí no me importa. ¿Por qué? Porque la información va a decir en cuán ancho es el pulso. ¿Sí o no?
¿Ok? Listo. Entonces nos vemos el jueves, muchachos. Pues,